Conoce la ciencia desde el pensamiento crítico de los especialistas. Bienvenidos al espacio para la divulgación de la ciencia y la tecnología de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. UJAT Conciencia, a través de Radio UJAT. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de UJAT Conciencia, el espacio de la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, por supuesto, de nuestra alma mater, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Bienvenidos a este primer programa del 2021, y es que estamos transmitiendo desde Radio UJAT 107.3 FM, Voz Universitaria, y en internet en radio.ujat.mx. Búsquenos en Facebook y Twitter como Ciencia y Tecnología UJAT. Y ahora sí vamos a presentarles a nuestra invitada de lujo. Les damos la bienvenida a la maestra Cecilia Natalia Díaz Aguilar, que es profesora e investigadora de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Maestra, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gusto, muchísimas gracias por la bienvenida y por el espacio. Feliz Año Nuevo y feliz Día de Leyes a los niños que nos escuchan, si es que hubiera alguno que nos escuche. Y pues es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Estamos encantados porque de aquí vamos a tener la intervención de usted para platicar sobre un tema muy interesante y sobre las líneas de investigación en las cuales usted trabaja y realiza su labor científica. Pero le voy a platicar un poquito de la trayectoria académica de la maestra. Y es que la maestra Díaz es licenciada en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, graduada con mención honorífica en el año 2000 con la tesis recepcional Derecho Constitucional de la Seguridad Nacional en el Tercer Milenio, cédula de ejercicio número 3226677. Maestra en Derecho Penal por la misma UJAT, titulada por unanimidad en el año 2004 con la tesis magistral Inteligencia y Contrainteligencia en la Prevención contra el Narcotráfico en el siglo XXI, Perspectivas y Propuesta de Intervención. Doctorante en Derecho en Proceso, profesora investigadora en la UJAT desde el 2003, profesora perfil deseable PRODEP desde el 2014. Primer lugar en el Concurso Nacional de Investigaciones Criminológicas organizado por la Secretaría de Seguridad Pública Federal en el año 2005. Segundo lugar en el Concurso Nacional de Ensayos sobre Violencia contra la Mujer organizado por la Cámara de Diputados en 2004. Tercer lugar en el Concurso Nacional de Investigaciones Criminológicas 2006. Primer lugar en el Tercer Concurso Nacional de Investigaciones Criminológicas 2011, Medalla Nacional ANFADE 2006, postulante única en materia de inteligencia y contrainteligencia en UJAT, y es por ello que nos da muchísimo gusto que nos acompañe con su amabilidad y su conocimiento y expertise sobre estos temas tan fundamentales de conocimiento público, inteligencia, contrainteligencia y policiología, del cual vamos a escuchar una pequeña cápsula de introducción, maestra, antes de que ya le cedamos los Adelante. minutos. Vamos a escucharla. Inteligencia, contrainteligencia y policiología. La inteligencia es la ciencia suma de las artes de la policiología, brinda conocimientos y construye una metodología para generar un proceso de investigación sobre la información por sí misma y aportar insumos a los procesos de toma de decisiones relacionados con el diseño y ejecución de la estrategia, las políticas y las acciones en materia de seguridad nacional. Por otro lado, la contrainteligencia es la ciencia que surge para proteger a la inteligencia y las partes relacionadas, con medidas de protección de las instancias en contra de actos lesivos, así como las acciones orientadas a disuadir o contrarrestar su comisión. Las medidas en la materia pueden ser preventivas o activas. La policiología, a su vez, es la ciencia de la policía. ¿De qué forma vinculamos un término de estricta seguridad nacional con la policiología? A través de la capacitación, enseñanza, práctica operativa, formación de cuadros tácticos humanos y binomios abocados a la construcción de un entorno seguro para la comunidad. Ella es el vínculo entre el ciudadano común y los elementos que construyen la seguridad nacional como bien intangible inherente al Estado-nación y sus dinámicas protectoras que construyen la policiología. Por ello, es necesario diseñar investigaciones con el objeto de contribuir académica y científicamente al desarrollo de la inteligencia y contrainteligencia como ramas de las ciencias de la seguridad en México en el proceso de transformación que se avecina en consonancia con los nuevos tiempos y su tónica democratizadora mediante un análisis bibliográfico y hemerográfico, así como de las redes sociales relacionadas con el tema.
Maestra, pues ahora sí usted nos va a desmenuzar este tema muy importante y del cual escuchábamos en la introducción también de la lectura de su biografía sobre esta postulante única en materia de inteligencia y contrainteligencia. Hay muchos términos. ¿Puede explicarnos y acercarnos a todo el público y al auditorio que nos está escuchando? Con gusto. Será un gusto ahora expresarles esto en un lenguaje un poco menos técnico. Para empezar, estamos hablando de ciencias relacionadas con el mundo de la información. Y la comunicación propiamente dicha tiene todo que ver con la información. La inteligencia es la ciencia de la seguridad que se ocupa de la recolección, análisis, planes de búsqueda, explotación de la información que puede ser susceptible de apropiación, es decir, de adquisición de conocimiento para los operadores de seguridad nacional, que en este país son los que tutelan la estabilidad, la seguridad y la protección del Estado mexicano contra riesgos, amenazas y peligros tanto internos como externos. La inteligencia se dedica a recolectar la información, a diseñar planes de búsqueda, a analizarla y prepararla para ser utilizada. Hay información que puede ser información en bruto, en proceso y productos de investigación, que es cuando ya se obtuvo el producto refinado, ya se estudió la data recolectada y se preparó para entregarla al tomador de decisiones, que en este caso puede ser el titular del Ejecutivo o las áreas específicas ocupadas de aplicar conocimientos en materia de inteligencia y seguridad nacional. La contrainteligencia es su hermana oscura, que sí, su hermana oscura, es que son gemelas, pero las dos tienen un fin contrario y a la vez van de la mano. La hermana oscura, que es la contrainteligencia, que no puede ser tan conocida como la inteligencia, que por si el mundo de la inteligencia es un mundo muy discreto, muy subterráneo, la contrainteligencia es mucho más profunda. Ella se ocupa de proteger a la inteligencia y de asegurar que la información recolectada a través de métodos de inteligencia, del análisis, de la recolección, de la investigación, no caiga en manos indeseadas o inapropiadas, o que el conocimiento obtenido pueda caer en manos indeseables. Entonces la contrainteligencia, como la cara oscura que es, se ocupa de proteger lo que la otra hace. Todo estado en el planeta Tierra tiene los dos tipos de órganos, y de la fortaleza de uno depende la protección del otro, y de la protección del otro, en este caso es inteligencia, depende que el tomador de decisiones, el ejecutivo o los órganos que se ocupan de la data de inteligencia, de usar data de inteligencia en nuestro país, tengan información privilegiada que les permite tomar decisiones adecuadas ahorita en este siglo XXI en tiempo real. Estos son básicamente nuestros conceptos madre. ¿Qué se ocupa inteligencia? Recolectar información. ¿Qué se ocupa en contrainteligencia? Proteger lo que hace su hermana, la inteligencia. ¿Hacia dónde voy yo ahora con los nuevas líneas de investigación? Es una aplicación un poco más sencilla que las que he utilizado. En años anteriores he utilizado hacia la salud pública, hacia el cambio climático, hacia los nuevos métodos para la protección y recolección de data de inteligencia. Ahora y lo último era las perspectivas que asisten a los servicios de inteligencia mexicanos en el siglo XXI, en la tercera década del siglo, con la transformación, lo que llaman la cuarta transformación, el nuevo acceso al poder del nuevo régimen, que sí hay un cambio muy fuerte en las directrices, en las líneas de actuación, comenzando por el nombre de los órganos de inteligencia, la forma en que se organizan, las prioridades que adoptan cambiaron radicalmente. Ahora ya no son objetivos políticos, se busca objetivos de Estado. Ya los órganos son muy distintos, ya no son centros, ya son direcciones, o ya tienen un nuevo enfoque nacional, un poco bastante más discreto y con menos filtraciones que en los órganos de inteligencia del pasado, que eran una coladera. La realidad es que hay que admitirlo. Actualmente los órganos de inteligencia mexicanos son mucho más cerrados, mucho más ocultos, lo que quizás atenta contra el derecho a la información, pero también el derecho a la información está plenamente garantizado a través del artículo 6 constitucional de los órganos encomendados, que son objeto de otros cuerpos de investigadoras de la UJAT, que se ocupan de la transparencia. Yo, en cambio, me ocupo de lo que es la inteligencia y la seguridad. El enfoque que estoy manejando ahora es el enfoque hacia la policiología. De hecho, es el más tradicional y el clásico. La inteligencia va de la mano de la seguridad. Ella
es parte de la seguridad, es una ciencia de la seguridad. Consiste en la generación de data confiable. Confiable, ¿qué significa? De buenas fuentes, con un buen proceso, un buen trabajo de análisis, de procesamiento y por ende una buena remisión de información en tiempo real cierta al tomador de decisiones. Si estamos hablando que el tomador de decisiones, por ejemplo, el presidente de la República, quiere una ficha técnica sobre cómo está Tabasco ahorita con las inundaciones, el órgano de inteligencia tiene que estar al día de todo lo que ocurre y a través de distintas fuentes de información allegarse de información real, en tiempo real, de lo que está pasando, no que le pueden decir operadores políticos, de lo que está pasando. Esa es la clave de los trabajos de inteligencia, que el tomador de decisiones tenga información confiable independientemente de la fuente que sea. Las fuentes pueden ser humanas, las fuentes pueden ser tecnológicas y en esta parte de nuestro siglo, entre la segunda y tercera década del siglo, las redes sociales se están incorporando como una fuente de información viva, tangible y que en tiempo real puedes validar. Por ejemplo, hace unos años alguien hizo un experimento de lanzar una noticia falsa, lo que ahora llaman los jóvenes fake news, acerca de un hombre armado en Plaza San Diego. En Villahermosa, Tabasco, somos tan discretos que esa noticia se había confirmado y como falsa en menos de 20 minutos. Impresionante lo que tiene toda esta temática que usted está desarrollando. Antes de adentrarnos más sobre el panorama mundial en este tipo de términos, ¿cómo se puede encontrar México ante este panorama de los términos de inteligencia, contrainteligencia? Evolución. La palabra de México en este momento en materia de inteligencia y contrainteligencia es evolución constante y apremiante. ¿Por qué? Estamos probando primero que se someten los órganos de inteligencia de que siempre habían estado supeditados a lo que es el poder político institucionalizado, a una transformación, a convertirlos en un órgano de inteligencia de un gobierno de izquierda, con un enfoque distinto. De hecho, el director del Centro Nacional de Inteligencia, que es como se llama ahora, es tabasqueño. Su trayectoria es policial netamente y militar. Tu experiencia en la materia es de campo. Entonces, en materia de inteligencia, hay un conjunto de reelaboración de procesos que además, al principio de ese sexenio hubo un debilitamiento. Hubo un debilitamiento porque erradicaron una figura que era básica para la protección del presidente, que era el Estado Mayor Presidencial. El Estado Mayor Presidencial también fungía como un organismo de inteligencia protector del presidente y de su familia. Lo inhabilitan, todo el personal fue distribuido a las regiones distintas de la Serena y entonces queda el presidente queda como un cuerpo personalizado de élite, pero nada más, nadie que esté propiamente dependiente, como antes, de las oficinas de estrategias del Estado Mayor, de Sedena o de Semar. Ahorita estamos ya contemplando un cambio de ingeniería radical presionado por dos cosas. Primero, el aumento de la amenaza, de la inseguridad, por una parte, y por el otro encontramos una transformación derivada de las reformas constitucionales que se han ido dando en materia de seguridad y justicia, la derogación de la Ley de Seguridad Interior que había dejado el régimen anterior. Peña Nieto había dejado una Ley de Seguridad Interior que justificaba ciertas operaciones y finalmente la Suprema Corte la invalida, y fue muy positivo que la invalidara porque sí estaba muy mal hecha. Las realidades de todo eso no daba ninguna garantía para la realización adecuada e exitosa de operaciones de inteligencia. Quedamos otra vez como antes con los planes, el famoso Plan MX, que es para contingencias y desastres meteorológicos. Ahorita el plan, la situación de los organismos de inteligencia es que tienen que evolucionar muy rápidamente porque hay nuevas amenazas, hay nuevos conflictos que están cambiando en tiempo real. Si hablamos, por ejemplo, de una oposición armada política, esta se ve más claramente a través de las redes sociales. El problema ahorita de los órganos de inteligencia y del gobierno mexicano en general es la aceleración del cambio climático. Desgraciadamente es un hecho que el cambio climático entró en una curva ascendente. La pandemia y el manejo de pandemia, de la primera pandemia del siglo XXI, que es la SARS-CoV, 2019, está generando que el sistema de salud se vea presionado a avanzar y a transformarse para poder responder y proporcionar atención médica de calidad a enfermos de un padecimiento que no tenía antecedentes en su letalidad
y en la carga viral tan alta que maneja. Esta evolución del coronavirus y que pasó de animales a humanos, que se rompió el equilibrio natural, aunado al calentamiento global, aunado al incremento de temperaturas y a los cambios drásticos de temperatura que nosotros mismos estamos viviendo en nuestra Villahermosa, ciudad que está por debajo del nivel del mar. El gran problema que tenemos aquí es que al estar por debajo del nivel del mar, las grandes aguas llegan con más facilidad. Las obras hidráulicas que se habían ejecutado a principios de siglo probaron apenas ser medianamente suficientes, pero no suficientes, porque la fuerza de la corriente de ríos que no están bajo control excedió todas las expectativas de contención. ¿Y por qué se excedió las expectativas de contención? Porque el fenómeno de las lluvias no es nada más generado en México, viene de otros países. Es agua, por decirlo de una forma eufemística, importada. Nosotros somos paso de esa agua que va hacia el océano, que obviamente finalmente va a elevar sus niveles. Los niveles del mar van a subir. Es un hecho que esto va a suceder, derivado de la contaminación, del cambio climático, del calentamiento global, del efecto invernadero, lo que ustedes quieran. Sin embargo, para los motivos de seguridad nacional, esto hasta hace poco no era una amenaza grave, no era una amenaza que pone en riesgo la salud pública, no era un riesgo para la seguridad nacional por la transformación probable de las fronteras, por la pérdida de fenómeno migratorio, aunque ahorita el fenómeno migratorio está frenado, paradójicamente. La naturaleza hizo el fenómeno migratorio que hasta hace un año estaba casi fuera de control en la frontera sur de México, Guatemala, Belice. Era un ingreso impresionante de ciudadanos de todas partes del mundo. Ahorita la naturaleza ha hecho que este flujo humano se haya atemperado ligeramente. Pero, ¿cuál es la contracara? La contracara son inundaciones fuera de control, obras hidráulicas que son insuficientes para el nivel de amenaza que representa el alza de los ríos en un momento, en un segundo. Una persona me relataba hace poco que ellos tenían preparada una cosecha de silo, era el ingreso de la familia para ese año, y de repente vieron como el agua subía, y eso no es lo peor, la fuerza que lleva. Eso era un fenómeno que hasta ahora sí habían grandes inundaciones, pero no con la fuerza, no con la virulencia que estamos viendo ahora. Y ese tipo de fenómenos van a ser o pueden llegar a ser muy frecuentes, porque el cambio climático sí se puede salir de control si sigue lloviendo de la forma en que no estábamos acostumbrados a que se lloviera. Las lluvias monzónicas, que son típicas de la India, ahora ya estamos viéndolas en nuestro país, estamos viendo en nuestro Tapijulapa, en nuestro Teapa, lluvias fuertes. Ahorita está lloviendo aquí en Villahermosa, incesantes, y eso va a presurizar a dos sistemas: el sistema militar nacional, que es el que asiste con el plan DN3 a la Secretaría de Marina, cuya presencia va a tener que ser más constante cada día en virtud del incremento de los cambios climáticos que van a tener sus primeros efectos en las poblaciones cuyo nivel esté por debajo del nivel del mar, o sea, nosotros. O sea, léase, nosotros los tabasqueños somos un excelente plano de observación para lo que viene para el resto del país. Para el año que viene, que tenemos en materia de seguridad nacional, tenemos para el año 2021, tenemos proceso electoral, renovación de cámaras, tenemos también que ahí se va a probar si el gobierno actual puede mantener su mayoría aplastante en todos los órdenes de gobierno, o si existe ya la incorporación de otros esquemas, de otros partidos políticos, otras formas de pensar y de actuar, tanto en las cámaras como en los gobiernos. Tenemos el incremento de la violencia, que es un hecho. Hay cada día la pandemia y el confinamiento detonaron violencia familiar, y se detonó lo que es violencia hacia la mujer y hacia los menores. Y vamos a acudir también a la presurización del sistema de salud, tanto porque no va a alcanzar en un principio las vacunas que se traen a nuestro país. Acuérdense que son 2 tomas de la vacuna contra el SARS-CoV y solo viene en un número limitado. Obviamente se va a dar prioridad al personal que está en la primera línea de batalla contra el coronavirus. Es muy probable que el sistema educativo continúe ralentizado a través de la tecnología, y habrá que seguir enfatizándose y convenciendo a la población infanto-juvenil de que tomar
clases por este medio, el medio virtual, es algo positivo para ellos, a pesar de la creencia en contrario, no estamos aprendiendo nada, no estamos haciendo, pero el chiste es generar conciencia para que adquieran el dominio de medios tecnológicos y así no derrumbar el sistema educativo. Si la economía es otro factor negativo para este año que comienza, es la economía en 2020 fue para abajo por la pandemia, el confinamiento, la falta de circulante, la pérdida de empleos, las enfermedades familiares, familias enteras que desaparecieron, industria, trabajo. Todo esto se vio afectado. Las autoridades judiciales de trabajo se fueron a un confinamiento también, que lo único que causó fue saturación, injusticias crecientes y sobre todo conflictos a nivel Estado, porque se violaron derechos humanos y garantías individuales al momento de incurrir en lo que se llama dilación en la administración y procuración de justicia. Eso es otra amenaza de seguridad nacional. Entonces, para los órganos de inteligencia, lo único que queda este año, aparentemente todo está muy claro, pero no, para los órganos de inteligencia tienen que aprender a vivir entre dos aguas, entre la luz y la oscuridad. Así como tenemos la inteligencia y contrainteligencia como el yin y el yang, paradójicamente tenemos que buscar el equilibrio entre energías renovables y energías procedentes de los fósiles, o sea, el petróleo, tradicionales, actividades no contaminantes, entre la educación presencial que propiciaba el acercamiento y la comunidad humana o mancomunidad humana, con lo que es el uso de la tecnología. Y lo más simpático de esto es que no todos tienen los medios para acercarse a las tecnologías. No todos los estudiantes cuentan con acceso a la tecnología y por ende se va a propiciar una brecha social de exclusión que puede detonar en violencia a mediano y a largo plazo. Ese es otro enorme reto para el 2021 pandémico, porque al parecer vamos a seguir un buen rato más en lo que se alcanza un mínimo de inmunización humana contra el coronavirus y las cepas que probablemente evolucionen en los próximos años, merced a las contingencias del derretimiento de permafrost, el calentamiento global, el cambio climático y sobre todo, si seguimos con la ingesta de animales que no son propicios para la gastronomía, le hace murciélagos, serpientes y demás, y en condiciones de higiene infrahumanas, perros, gatos o demás, que son muy bonitos, pero los virus con los que sus cuerpos han aprendido a coexistir no son como para que te los comas así como al mojo de ajo bien bonito, ¿no? Y con salsa roja. No, es la verdad. Desgraciadamente, no vamos a encontrar más amenazas para la salud pública derivadas de la reaparición o detonación de otras cepas o de fortalecimiento de otras cepas virales que sí pueden generar lo que está pasando ahorita, una presurización del sistema de salud pública. Y eso es lo que es. O sea, aquí lo que queda de los programas de inteligencia es evolucionar en tiempo real, hacer más caso, vigilar con más prudencia y más presencia de lo que hacen las redes sociales, porque la información fresca en bruto se está generando día a día, hora con hora y en minutos. Las tendencias están cambiando. Un órgano de inteligencia global poderoso para nuestro país debe ser uno que sea capaz de evolucionar con las amenazas que el país está enfrentando ahorita. Básicamente eso es. En cuanto a la policiología, ¿qué está pasando con nuestro país? Hay una creciente desconfianza hacia los órganos de policía. Que la policía es el primer contacto del ciudadano con el Estado. Es además el órgano del Estado ocupado de resguardar el orden y la paz pública, así como de proteger a los inocentes. Y sin embargo, ¿qué está pasando en nuestro país? La policía está careciendo cada día mayores de confianza. Hoy que fui a un banco, me dijo una señora, no, de quien tenemos que cuidarnos es de ellos. ¿Qué ha pasado en el siglo XXI? La incorporación de los policías a sistemas de carrera policiales se ha hecho de forma muy lenta. Solamente los policías de la Fiscalía General de la República y de las policías federales tienen acceso a un sistema de carrera, los demás no. Es un oficio realmente, aun y cuando se les llamen cursos básicos o cursos oficiales, no dejan de ser oficios porque no se encuentran regulados ni se encuentran, no hay programas de formación universitarios o parauniversitarios que puedan brindar esa profesionalización en el servicio que genere que la gente confíe en ellos.
¿qué hacen las policías federales? Lo que hacen es reclutar alumnos egresados de universidades públicas de licenciatura, generalmente sin trabajo, con cédula, con título, pero que han buscado empleo, o sea, contadores, médicos, psicólogos, y no han encontrado trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van y se unen en la desesperación ante la falta de empleo y de posibilidades, que eso también va a ser un factor muy importante. Se unen a las fuerzas del orden, sobre todo si tienen la edad, si tienen la salud y la condición para resistir un entrenamiento policial. Básicamente eso es de lo que estamos hablando. ¿Qué pasa con la policiología? Si tú no tomas en serio la formación de la policía, si no profesionalizas, pero profesionalizar de verdad, no crear un curso que digas, vamos a curso profesionalizante, curso del diplomado, curso no, tienes que establecer una profesionalización a cargo de gente que sepa profesionalizar. Estamos hablando de universitarios, ¿sí? Más peladamente, que en las universidades públicas también se comience a incorporar la enseñanza de la policiología como parte de una estructura de seguridad nacional que ayude a mejorar la confianza de la ciudadanía y restablecer el vínculo ya roto, porque sí está roto el vínculo Estado-ciudadano. Y esas son las perspectivas que yo veo para el año que viene. Son perspectivas muy complejas, que van de la mano de la depreciación económica, de la crisis, de la inseguridad pública, de la extrema violencia que se vive en muchos planos de la vida nacional. Y ojo, viene el proceso electoral, lo que también va a incidir más pandemia y más contingencias climáticas constantes. Entonces, los órganos de inteligencia tienen que establecer líneas de investigación ya muy claras, abarcando fenómenos más concretos por regiones. Por ejemplo, en Tabasco, el punto débil, la amenaza y riesgo constante son inundaciones. Paradójicamente, mientras todo el país se iba a rebrote de COVID desde septiembre, Tabasco no, Tabasco se fue al agua. Nuestro problema era el agua. Ahorita ya todo el mundo empezó a reflejar, todas las familias comenzaron a reflejar otra vez enfermos, ya la gente está comenzando a salir de confinamiento, ya las historias se están empezando a saber y ya se están sabiendo pues que hubo más gente más enferma aquí en nuestra entidad de lo que se manifiesta y se reconoce. Entonces, nuestro gran problema, por ejemplo, el punto débil de Tabasco es el manejo de inundaciones, el que tengamos que volver a aprender a vivir con el fenómeno climatológico, asimilando que hay lugares que tendrán que cambiar drásticamente si quieren soportar lo que es el paso de las aguas, que si el cambio climático sigue como va, se hará algo constante. Demasiados temas, demasiadas aristas que se conectan entre sí muchísimo, y uno depende pues del otro como un ecosistema, solo que no es que de hecho así es. Claro, es un sistema interconectado. Así es, maestra. ¿Y cómo usted nos plantea que está realizando esta investigación? Sí. Platícanos también cuál es entonces el papel, el rol de la ciencia ante este panorama. Aquí lo que yo pretendo es que haya más estudios en la materia, que poco a poco se vaya incorporando el saber de la inteligencia a nuestros saberes universitarios locales. Aquí les digo, soy la única que maneja esa línea de investigación, y en universidades particulares del centro del país hay hasta diplomados y áreas específicas de seguridad y justicia o seguridad de inteligencia. Hay hasta lo que se llama think tanks de inteligencia en el centro del país ya perfectamente consolidados. Con el paso del tiempo a lo mejor lo logro, pero por lo pronto ahora sí que soy solitaria en esta materia. Pero la inteligencia aquí en Tabasco sí tiene mucho campo fértil, porque aquí todas las áreas de gobierno hacen inteligencia. De hecho, al Choco le sale natural. Al Choco le sale natural. Ya es una curiosidad innata que tenemos todos aquí por saber qué hace todo el mundo, que ya lo traemos a flor de piel. El chiste es nada más refinarlo. Y el papel de la universidad en la sistematización del conocimiento es darle un enfoque más práctico para llevarlo hacia la ciencia, a lo que es la hidrografía, los ecosistemas, las energías renovables, lo que es la predicción de escenarios en materia de politología y sobre todo, para mí lo ideal va a ser algún día poder instrumentar las carreras técnicas policiales dentro del seno de nuestra alma mater para poder brindar elementos policiales capacitados de calidad. No desprecio los elementos policiales que hay ahorita, porque sí hay muy buenos policías, pero no son todos.
La mayoría tienen primaria y secundaria, muchos tienen preparatoria, pero muy pocos tienen una formación realmente policiológica formada para proteger y brindar paz y seguridad a la ciudadanía. No hay. Cuando mucho hay 1 o 2 licenciados en seguridad pública, y eso es porque han estudiado en la UNADEM, que es la Universidad del Gobierno, y esa es la que está llenando esas carencias y esos vacíos. O también el posgrado que da la UAC, en la Universidad del ITESO, también ellos dan un diplomado y un posgrado y una licenciatura en esa materia, pero eso es hasta allá, no es algo que esté enfocado a nuestra problemática local, y ese campo de trabajo, ese campo de investigación se nos está yendo vivo. ¿Por qué? Porque no estamos desarrollando nuestra alma mater. Y sí hace falta, claro que hace falta. El hecho de que hayan cientos de quejas por el mal desempeño policial, por las violaciones de derechos humanos, por los procesos de detención mal hechos, por las barbaridades que hacen en ocasiones, con todo el respeto que merecen los cuerpos del orden, al momento de tener una manifestación, hay cosas que no se deben hacer, hay usos y excesos en la fuerza, que sí hace falta más capacitación, más información, pero información de calidad, y sobre todo el hecho de que tú le des una formación técnica o universitaria a un agente del orden, primero lo va a empoderar, segundo va a permitir una mejora de su desempeño, y finalmente aumentará el nivel de estudios de ese agente del orden, y sus participaciones ante la ciudadanía serán de mejor calidad. Claro, evidentemente todos los órganos y todas las personas que son parte de la seguridad pues requieren de una educación, como usted lo ha dicho, de una formación profesional, universitaria, sí, y de adquirir todos esos conocimientos para saber actuar en cada situación. Así es esa correcto. Inteligencia que usted nos está platicando, pues le seré muy franco, también nosotros nos confundimos de los términos que existían, porque eso es, como usted nos ha remarcado, es algo novedoso, algo nuevo, quizá en el territorio tabasqueño, pero que necesitamos todos meternos en esta dinámica para entender la falta de esto, porque la pandemia y todo lo que sucedió en el 2020 nos expuso y nos puso muy débiles, nos mostró qué tan débiles somos muy vulnerables. Exactamente. Somos tremendamente vulnerables, incluso en materia de seguridad somos profundamente vulnerables. ¿Y hasta dónde podemos dimensionar estos términos, maestra, en materia local, en materia nacional? Pues, ¿hacia dónde podemos dimensionar? Esto comienza desde el plano de las políticas de Estado hasta nuestro diario vivir. El hecho, por ejemplo, de que alguien hubiera alertado con tiempo, por ejemplo, a los habitantes de Monal, tercera sección, que iba a subir las aguas hasta 3 metros en su zona, si se les hubiera alertado a tiempo, quizás se hubieran salvado más animales, más gente, más cosas, más patrimonios de los que no se pudieron salvar. La información no fue puntual, no se hicieron las previsiones, me atrevo a pensar, pero no es que no se haya hecho por negligencia humana, porque no, para mí no hubo negligencia humana. Para mí lo que hubo es que el fenómeno fue tan violento, tan radical, que no había forma de preverlo. La única forma de antelar esto es vigilar constantemente tanto el caudal de lluvia que puede venir de la zona de Guatemala o de Centroamérica y antelar con base en horas semanales, por ejemplo, que puede sucedernos a nosotros. Tenemos que entender que nuestro mundo está totalmente conectado. No estamos solo conectados con Campeche, Quintana Roo, Oaxaca, o Chiapas o Veracruz. Estamos conectados con el resto del continente americano, con toda su dinámica de inundaciones, aguas, guerra, guerrilla, violencia, y no podemos permanecer ajenos a este contexto. Entonces, nuestra forma de integrarnos al mundo es a través de la información, y esa es la inteligencia. La inteligencia tiene que aprender de los fenómenos que estamos viendo ahorita, tanto del terrible SARS-CoV que sigue causando estragos en la sociedad tabasqueña y los va a seguir causando hasta que no haya un alto porcentaje de la población vacunada, ¿sí? Y que esa es la meta deseable. Hasta el tiempo que esto se logre, podremos recuperar un poquito o recomenzar a recuperar un poquito de la normalidad que otrora teníamos, siempre y cuando también asimilemos que esas costumbres van a cambiar. Y eso es el papel, por ejemplo, de los sociólogos. Los sociólogos tienen que comenzar a sistematizar, a estudiar cómo está cambiando la sociedad, cómo van a cambiar las costumbres, cómo vamos a quedar. Lo que usted dijo, una palabra muy importante, qué vulnerables quedamos con el COVID. Sí es cierto,
demostró nuestras debilidades como sociedad, como familia, como personas. El hecho de repente asimilar, rayo, y si no me cuido me contagio, y si no me lavo las manos, y si no me pongo el cubreboca, y si no me baño después de ir al supermercado, y si voy a este lugar que está lleno de gente, ¿qué me va a pasar? Eso como sociedad nos rompió los esquemas que teníamos formados por la educación del siglo pasado, que todavía veníamos arrastrando. Ustedes, los jóvenes millennials, en el caso de los grupos, como dicen los chamacos, a mi generación los chavorrucos, y ustedes son los millennials, ya traen una nueva forma de pensar, de expresarse, de sentir. Y ustedes sí van a resentir quizá en mayor grado la afectación emocional que nosotros. Muchos de nosotros, es recordar cómo vivíamos antes de los tiempos de ustedes. Muchas cosas eran muy tradicionales, eran reglas más cerradas, no había contacto casi, los besitos se reservaban para las cosas del hogar, las costumbres y las tradiciones. No había tanto acercamiento como se llegó a ver en el mundo millennial del siglo XXI, y que ahora por culpa del COVID se va a perder ese acercamiento humano. El hecho de que tengas que dar un codo en lugar de dar la mano, que era un saludo tradicional que revelaba la intención de respetar la buena palabra, o un beso que era transmisión de paz y buenos deseos, ese hecho causa un impacto emocional, ha causado impacto emocional en muchas personas de la población, específicamente en la más joven, porque los más jóvenes desde este siglo ya están acostumbrados a un modo de ser más emotivo, en el que los hombres tienen vulnerabilidad, las mujeres tienen fortaleza, lo que el chavorruco y el baby boomer ni por error tenían. El chavorruco era, y todavía los chavorrucos, los hombres de mi generación, macho, alfa, pelo de pecho. Es la verdad. En cambio, el millennial ya asume ciertas vulnerabilidades que son sus fortalezas también. Y esto es parte de lo que se perdió con la pandemia, y que probablemente podemos comenzar a recuperar por ahí, estimo yo, 2022-2023 aproximadamente. Para mí esto es a mediano plazo. Sí hay vulnerabilidad emocional en la población, sí hay, y encima a esta población vulnerada emocionalmente por las pérdidas y los lutos, le vienes a sumar una pérdida masiva de objetos por la inundación. Ayer fui a una diligencia y me comentó una persona y dice, sí, es que fue terrible, perdimos la primera planta de nuestras cosas. Estamos devastados. O sea, de cosas que nos costó tanto esfuerzo, tanto trabajo, de por sí con el COVID habíamos perdido algo, ahora con el agua lo perdimos todo. Bueno, todo no, le digo, nada más quedó la vida. Bueno, pues sí, hay que volver a empezar. Y eso, en el Tabasco estamos hablando de que hay una doble afectación. No es solo las pérdidas emocionales y físicas del coronavirus, son también las pérdidas derivadas del agua. Es un fenómeno, algo que realmente nadie tiene la culpa, porque no podíamos saber que iba a llover tanto en Centroamérica y que esa agua iba a llegar con tanta violencia, con tanta fuerza a nuestra región. No hubo negligencia humana, es que el fenómeno fue brutal, no había forma y eso es parte de los desafíos del siglo XXI para la inteligencia, saber reaccionar ante lo imprevisible, ante lo que se salió de control. La meta de la inteligencia es lograr el control de la información y de cómo nos estamos enterando de los hechos, cómo los vamos a interpretar, cómo vamos a analizarlos y a saber qué va a pasar o cómo puedo estar yo, Estado-Nación, preparado para reaccionar. Hay un plan MX que se activa cuando hay situaciones de contingencia en regiones completas del país donde ha habido un desastre natural o una contingencia severa. En este caso, todo el país está en contingencia por el COVID, pero nosotros tenemos doble contingencia porque tenemos lo del SARS-CoV y tenemos el agua, la poderosa agua, que está demostrando pues, que de aquí es, llegó para quedarse, ¿sí? Y sigue lloviendo y ahorita todos estamos con la tensión derivada de que no se llene el río. Sí. Esa es nuestra realidad. Sí, indiscutiblemente tenemos que hacernos responsables de todo. Muy responsables. De nuestras decisiones. Y es que eso también nos hace pensar, maestra, que la inteligencia no es precisamente nada más de los órganos de gobierno. Viene precisamente mucho de la inteligencia y también hasta la contrainteligencia de cada uno, de las decisiones que vayamos tomando, es conciencia. Así es. Ahora sí que llegamos al nombre del programa, es tener conciencia de nuestros actos. Aprovechando. No es solo la inteligencia del Estado, aprovechando, ¿no? No es solo la noción de inteligencia y inteligencia del Estado, es nuestra propia conciencia, el hecho, por ejemplo, ahorita, en nuestro tiempo real,
ponerte o no cubrebocas. Ahorita tú sales a la calle y todos traen cubrebocas, sin excepción. Sí. Todos. Ahorita sí ya todo el mundo está usando el cubrebocas. Ayer solo conté una señora sin cubrebocas y todos se la quedaban viendo con ojos de pistola. Pero, sí, de verdad, todos así, aguantándose las ganas. Pero ahorita ya todos tenemos conciencia, ya todo el mundo se lava las manos con gelcito, todo el mundo se pone sanitizante, todo el mundo guarda su sana distancia porque ya estamos aprendiendo, pero en la medida en que esos hábitos se hagan conscientes, en que la adaptación a nuestro entorno se haga consciente, es que podemos evolucionar satisfactoriamente, porque esa es la palabra clave, evolución, tanto para los seres inteligentes como para la especie humana. Sí. Ya esa pasó de la adaptación, ahora es la evolución. Ahora es evolución. Y tenemos que entenderlo, pues es que esta ya es nueva normalidad. Ya está aquí. Ya está con nosotros. Ya es una realidad, es una nueva evolución la que estamos viviendo ahora. Y es lo que tenemos que entender. Independientemente de la cultura que tengamos, por ejemplo, mi cultura es de chavorruca y la de los millennials, y los que ya vienen, que se están formando, los niños pandémicos, que son los que fueron confinados ahora en primaria, entrando a primaria, bravo confinamiento, esos chavitos, los centennials les llaman, o generación Z, ellos van a crecer con otro nivel de conciencia también, y otros valores y otros constructos de personalidad que van a ser distintos a los de los millennials y, por supuesto, mucho más que los chavorrucos. Claro, eso es, pues, aparte de que es la tendencia, es lo que se necesita en estos tiempos. Y maestra, ¿algo más que quiera agregar? Ha estado de verdad muy nutrida esta charla con usted. No, a mí me ha encantado también esta dinámica de esta charla. Es usted muy dinámico y estudió la información que le envié y esto ha sido fantástico para poder construir un buen proceso de comunicación. Pues por el momento, feliz Día de los Reyes a los niños, quédense en casa, pónganse su cubrebocas, muy importante eso, y sobre todo tener conciencia de nuestros actos en un mundo de la responsabilidad. Es un acto de inteligencia, tanto para el Estado como para cada mexicano. Muchísimas gracias a usted, maestra, de verdad que nos ha abierto un panorama muy grande, y qué bonito que sea el primer programa del año, porque que este mensaje de esperanza es lo que necesitamos, pues para resistir no sino los siguientes años que van a venir, y quién sabe cómo va a ser el panorama. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quisiera añadir? Todo bien, muchas gracias, muy amable. Fue un gusto estar con ustedes. Feliz Año Nuevo 2021. Que este año sea mejor que el 2020. Eso es lo más importante. Y pues que sigamos aprendiendo a adaptarnos, que esa es la clave, ahora sí, de toda felicidad, dirían los filósofos, de toda conciencia. La clave de toda inteligencia es el proceso de adaptación constante, lo que Boris Cyrulnik le llamó resiliencia. Pues eso tenemos que tenerlo nosotros, ahora sí que casi en tiempo real, pues porque finalmente a eso vinimos a este mundo. Muchísimas gracias, maestra. Y nos despedimos. Gracias a todos por habernos escuchado, y de parte de la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, les damos las gracias por permitirnos entrar en sus hogares escuchando la información científica de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Soy Adrián de Dios y nos despedimos y los esperamos en un próximo programa de UJAT Conciencia. Recuerden, UJAT, estudio en la duda, acción en la fe. Muchas gracias. Muy amable. No, a usted, muy amable. Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAT. Los esperamos en la siguiente emisión en UJAT Conciencia.